siempre enfocados en ti, no solo hoy, sino el resto de nuestras vidas. Ayúdanos como iglesia de Suances, como Efraín en concreto, como cada uno de nosotros a recrearnos en tu amor, a crecer en ti. Y, Señor, pues todos los cambios y todas las cosas que vengan, Señor, que siga siendo tú el centro y que seguro, pues, de esa forma todo saldrá bien. Gracias, Padre. Señor, con tu espíritu de amor, que tu cuerpo sea uno, como tú y el Padre sois. Únenos, Señor, haznos ver tu voluntad. Danos tu discernimiento y enséñanos a amar. Cuando todos somos hermanos y al mismo Padre alabamos, únenos, Señor, con tu espíritu de amor. Únenos, Señor, con tu espíritu de amor, que tu cuerpo sea uno, como tú y el Padre sois. Únenos, Señor, haznos ver tu voluntad. Danos tu discernimiento y enséñanos a amar. Cuando todos somos hermanos y al mismo Padre alabamos, únenos, Señor, con tu espíritu de amor, con tu espíritu de amor, con tu espíritu de amor. Pues amén. Podéis sentaros. Únenos, Señor. Unidad. Y la verdad es que hay muchas cosas que unen a la gente. A veces es el ser del mismo país, a veces los gustos, a veces experiencias comunes, a veces aficiones y hobbies. Todo eso une a gente. Y hay grupos excursionistas, grupos de cualquier tipo. Pero sabéis, lo que a nosotros nos une no es un carácter, una edad, una afición, una cultura. Nos une algo mucho más importante, que es Dios, es nuestra común fe en Dios, nuestra comunión en Cristo. Y sabéis, a veces esa comunión puede ser muy frágil y muy débil, porque a veces no conocemos en profundidad al Dios en el que creemos. Para ello, tenemos que conocer a Dios a través de su palabra, y por ello cada domingo hay algún hermano que se prepara concienzudamente para ayudarnos a entender, a vivir la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios nos la trae Julio, vamos a orar por él, y luego voy a limpiar un poquito esto para darle paso a que él pueda subir. Señor, te damos las gracias por cada uno de los hermanos que se prepara para desmenuzarnos la palabra de Dios, para que la podamos entender, para que podamos conocerte en profundidad, porque queremos conocerte en profundidad para estar más cerca los unos de los otros y más unidos en ti. Gracias porque somos cuerpo, porque somos familia. En tu santo nombre, amén.
Julio, todo tuyo. Buenos días, familia. Y una mención especial al grupo de alabanza, técnicos y ujires que se van a escuchar la predicación 2 veces. Alguien me dijo, más vale que sea buena, ¿eh? Muy bien, quiero hablaros esta mañana de lo que es la Iglesia. El tema en realidad son los grupos de crecimiento, pero es imposible entender lo que son los grupos de crecimiento sin antes hablar de lo que es la Iglesia. Y lo que vamos a ver en estos 3 puntos que tenéis en pantalla son básicamente el punto número 1, y es que la Iglesia es creación de Dios, es obra de Dios, idea de Dios. En el punto número 2 vamos a ver que la Iglesia no solo es el plan de Dios, sino que es la estrategia de Dios. Dios quiere darse a conocer y quiere intervenir en este mundo, y lo está haciendo por medio de la Iglesia. No hay un plan B. La Iglesia es el único plan, el que Dios está utilizando. Y el número 3 es que los grupos de crecimiento no es algo que hacemos además de la Iglesia. Los grupos de crecimiento son la Iglesia. Así que, viendo estos 3 puntos, vamos a adentrarnos y vamos con el punto número 1. La Iglesia es creación de Dios. Mirad, necesitamos entender por qué la Iglesia es esencial. La Iglesia es tan esencial porque es fruto de los padecimientos de Cristo Jesús. Sus heridas, su costado traspasado, son los que dieron a luz a la Iglesia. Cuando Jesús se presenta a los apóstoles y les enseña las marcas de los clavos en el costado, les dice, paz a vosotros. Y está señalando la fuente de su salvación, de nuestra salvación. Pero en el principio esto no fue así. Vamos a ir al libro de Génesis. Y en el libro de Génesis vamos a encontrar de dónde vienen nuestros males. ¿Cuál ha sido nuestro problema? Nuestro problema es que hemos dejado de confiar en Dios. En el libro de Génesis, en los capítulos 1 y 2, se nos describe cómo era nuestra vida cuando estábamos conectados con Dios. Cómo era nuestra vida cuando el ser humano tenía como centro de su vida a Dios. Y cómo cambió nuestra vida cuando decidimos desconfiar de Dios. Dice la Escritura que la palabra maldición entra no solo en nuestros cuerpos, no solo afectando nuestra salud, no solo afectando nuestras relaciones y la creación, entra como consecuencia de la ruptura con Dios. Hemos roto con Dios. Claro, esto para la mentalidad postmoderna es un poco como que, bueno, Dios es una opción más, pero hemos sido creados para vivir íntimamente relacionados con Dios. Hemos sido creados y diseñados para vivir vidas que giran alrededor de Dios. Hay un cordón umbilical que nos une con Dios, por decirlo de esa manera. Y en el momento que ese vínculo con Dios se ha roto, todo lo demás nos ha afectado. Las consecuencias de esto las estamos viviendo. Pero el mismo día que entra la maldición por nuestra desobediencia, ese mismo día se anuncia de forma muy misteriosa la bendición. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente o descendencia de ella. Esta te herirá en la cabeza. Mirad, de manera misteriosa, Dios está anunciando aquí que Él tiene la solución ya preparada de antemano. Que de la descendencia de Eva, de la descendencia de la mujer, se levantaría aquel que desharía las mentiras y las obras del diablo. Ya aquí se está anunciando el Evangelio y está anunciándose la bendición. La misma bendición que se anunció a Abraham, ese hombre que decidió confiar en Dios y al cual se le hizo una promesa, que de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que alguien, un tatarahijo de Abraham, sería aquel que traería la bendición a este mundo. Isaías 53 habla de cómo el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios, sería
triturado, machacado por nuestros pecados. La versión de la palabra dice así: el Señor quiso machacarlo con males. Por entregar su vida como ofrenda expiatoria, verá su descendencia. Claro, tú te planteas, Jesús fue un hombre soltero, no tuvo pareja, no tuvo hijos. ¿Por qué se anuncia aquí que Jesús, después de haber sufrido el castigo por nuestros pecados, vería descendencia? Esa descendencia somos nosotros, aquellos que hemos confiado en Jesús como aquel que hace la paz entre Dios y nosotros, aquel que nos reconcilia con Dios. Somos nosotros la descendencia espiritual de Jesús, aquellos que hemos nacido de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, que hemos tenido vida y hemos sido resucitados por medio de ese sacrificio. Ezequiel, capítulo 36, habla también, de forma muy misteriosa, de lo que vendría como consecuencia de la venida de Jesús a este mundo. No una religión, no más normas religiosas, no un club de gente santa, sino un milagro, una transformación espiritual. Dice Ezequiel 36, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El problema del ser humano no es que necesite una mejor educación. El problema del ser humano es que no es que necesite leyes más duras e implacables. El problema del ser humano es el ser humano. Es nuestra condición y nuestra naturaleza. A lo mejor suena raro lo que voy a decir, pero a pesar de lo que dice Disney, no hay bondad ni luz en nosotros. Solo hay maldad y oscuridad. Nuestra condición está tan caída y tan retorcida que no basta con maquillarnos ni darnos mejores normas. Necesitamos un milagro, una transformación, que nuestro corazón de piedra, que ama lo que Dios aborrece, sea cambiado. Y esto fue lo que vino a hacer Jesús. Por lo tanto, aquellos que hemos creído en Él somos esa descendencia. Aquellos que hemos creído en Él somos el gozo de su corazón. Dice Hebreos 12, versículo 2, que cuando Jesús iba a enfrentar las torturas del pretorio, la burla, los golpes, la cruz, cuando Jesús estaba agonizando en Getsemaní, orando porque sabía dónde tenía que ir, pero no le agradaba lo más mínimo, el gozo puesto delante de él le sostuvo. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y ahora yo os pregunto, ¿cuál fue el gozo que sostenía a Jesús? Sus hijos y sus hijas. Aquellos hombres y mujeres que hemos sido perdonados, porque él sufrió el castigo de todos nosotros. En la cruz Jesús fue aplastado por el puño y la justicia de Dios. Su cuerpo roto y su alma desgarrada por la separación del Padre. Jesús, el único inocente, sufrió el castigo de los culpables para que por su muerte tengamos vida. Y de su muerte nace la Iglesia, no un edificio, sino personas transformadas y reconciliadas con Dios. Y ahora quiero que pienses en esto. Si Dios ha puesto tanto amor para dar a luz la Iglesia, ¿no deberíamos cuidar la Iglesia y procurar su bien? ¿No deberíamos dedicar nuestros mejores esfuerzos para la fortaleza y la vida de la Iglesia? El futuro también habla de la Iglesia. Pero antes de eso quiero que penséis en otra cosa. Dios ha hecho 4 grandes regalos a la humanidad en estos últimos tiempos. El primero, sin duda, Jesucristo, el don de Dios. El Espíritu Santo, la Biblia y la Iglesia. Aquellos embajadores de Dios que tenemos un mensaje para este mundo de reconciliación. Aquellos de los que se dice que somos sal para evitar la corrupción de este mundo. Y también luz para alumbrar la confusión en la que están nuestros amigos y vecinos. Cuidemos y amemos la Iglesia.
En el futuro también se habla de la Iglesia y se habla en estos términos. En Apocalipsis 21 dice: «Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero». Mirad, la Iglesia es mucho más que un club. La Iglesia es la amada de Jesucristo. Y si tú quieres amar a Dios, amarás a la Iglesia. Como dice mi amigo Emilio Carmona, a que todos conocéis, la gente que ama a Jesús, ama a la gente que ama a Jesús. Si tú quieres servir a Jesús, servirás a su amada y procurarás su bien. La Iglesia en estos últimos tiempos está atravesando un proceso de purificación, de santificación, en la cual está siendo transformada para parecerse más a Jesús. Y este proceso se está llevando a cabo a través del ministerio de la palabra de Dios y a través de los sufrimientos. No sé cuántos vosotros oráis cada día por los temas que Puertas Abiertas nos ofrece. Yo estoy empezando a hacerlo y es desgarrador lo que están sufriendo nuestros hermanos. Vivimos en tiempos de gran persecución. La Iglesia de Jesucristo está sufriendo de manera espantosa. Yo cuando oigo lo de esta hermana de Mauritania que estuvo 3 años secuestrada y mataron a sus hijos delante de ella, Dios está permitiendo que su amada suba del desierto recostada sobre él, como dice el capítulo 8 de Cantares. Y estamos experimentando un proceso de renovación espiritual. También estamos experimentando un proceso de apostasía para que se manifiesten aquellos que no pertenecen a los escogidos. Dice Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 1:10, que cuando venga Jesús, en aquel día, será glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que en los últimos tiempos, cuando venga Jesucristo por segunda vez, la Iglesia será desvelada, será manifestada. Pensad en esta imagen, la inauguración de una hermosa escultura, cubierta por una sábana, el día grande, a la hora señalada, con todas las autoridades, los alcaldes, los concejales, los primeros ministros. Cuando llega el momento, la sábana se quita de la escultura y todo el mundo admira la belleza de esa obra de arte. Jesús va a hacer eso con su amada, delante de los ángeles y de toda la creación, delante de aquellos que le traspasaron y que persiguieron a su Iglesia. La Iglesia de Jesucristo será manifestada, reflejando la gloria y la hermosura del Hijo de Dios. La Iglesia permanecerá y las puertas del Hades no permanecerán contra ella. El cielo, la tierra, los partidos políticos, las luchas de poder, los terremotos, los desastres, las pandemias, los volcanes, todo eso pasará. Pero la nueva humanidad, aquellos hijos nacidos de las llagas de Jesús, permaneceremos y viviremos delante de Él. Y yo no te estoy pidiendo que te unas a una iglesia, no te estoy invitando a que te unas a un club, te estoy invitando a que confíes en aquel que ha traído perdón y vida. No es un maestro de religión, es un salvador. Es aquel que ha cargado nuestros pecados para que tengamos vida en Él. Así que el Señor te guíe. No necesitas más religión, necesitas un Salvador. Vamos con el punto número 2. La Iglesia es el plan de Dios, el método de Dios y la estrategia de Dios. Mirad, Dios tiene un plan para darse a conocer y ese plan es la Iglesia. A la Iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Tú tienes cuerpo, ¿verdad? Cuando tú quieres hacer algo, ¿qué haces? Bueno, le das órdenes a tu cuerpo. Cuando quieres abrazar a alguien, ¿qué haces? Mueves tu cuerpo. Cuando quieres ir a algún sitio a decir algo, eso es lo que haces. Cuando Jesús quiere hacer algo en este mundo, utiliza a su Iglesia y moviliza a su Iglesia. Cuando Jesús quiere abrazar, consolar, sanar o hablar,
utiliza a su iglesia. Y a veces cuando alguien pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Siempre me acuerdo de una señora en una plaza de Granada cuando estábamos predicando el Evangelio. La señora estaba esperando hablar conmigo, muy enfadada. Una señora muy mayor, vestida de negro, viuda. Me quedé viuda a los 20 años, me decían, con varios hijos. Y tuve que ir a Francia a vendimiar, pasando la noche en un vagón de tren con hombres que se me quedaban dormidos encima. ¿Dónde estaba Dios cuando me quedé viuda? Obviamente yo no tengo respuestas para eso, pero sí le pude decir, Dios está aquí y me ha enviado a mí para que usted oiga las buenas noticias de la paz y el perdón que ofrece el Hijo de Dios. La Iglesia de Jesucristo es Dios presente en este mundo y no hay sustituto para la Iglesia como medio para edificar a los creyentes y alcanzar a los incrédulos. La Iglesia es una escuela donde aprendemos la palabra de Dios, es adoración donde rendimos culto a Dios el primer día de la semana, es una familia donde hay cuidado mutuo y disciplina, pero también es agencia misionera. Porque hombres y mujeres que se levantan de la Iglesia son comisionados por la Iglesia para ir también a llevar el Evangelio a otros lugares. La Iglesia tiene el poder de Dios para multiplicarse. Y quiero deciros una cosa más. Durante estos tiempos de confinamiento, gracias a Dios y al esfuerzo de muchos hermanos, hemos podido tener cultos online. Pero eso no es la Iglesia. Si alguno se conforma diciendo que su iglesia es una iglesia online y su pastor le pastorea online, eso no es iglesia. La iglesia es una comunidad, es una familia. Y quiero decir algo más, una pregunta para vosotros. ¿La iglesia es una opción para el creyente? La respuesta obviamente es no, no es una opción. Y os digo más, la adhesión a la iglesia es indicio de salvación y el alejamiento de la iglesia es indicio de perdición. No hablo de los que no pueden reunirse, sino de los que no quieren reunirse. Primera de Juan capítulo 2 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Claro, alguno dirá, bueno, Julio, pero esto se refiere a los falsos maestros, sí, pero se aplica a cualquiera que no persevera. La marca de Dios sobre sus hijos es la perseverancia. Algunos han puesto su fe en una oración que repitieron cuando tenían 7 años, pero eso no es más que un indicio de salvación. La perseverancia es la marca del Hijo de Dios. Por lo tanto, temamos y cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque alejarnos de la comunión del pueblo de Dios no es más que una señal de alarma. Vamos con el tercer punto. Los grupos de crecimiento son la Iglesia. Dice Hechos 2:44 que todos los que habían creído estaban juntos. Y estar juntos es esencial. Yo no conozco una familia donde cada uno viva en países diferentes o en habitaciones diferentes. Lo que Dios desea para sus hijos es que estén juntos. La Iglesia no está formada por gente solitaria que se reúne el domingo para pasar el resto de la semana en soledad. Somos una familia grande y como en toda familia nos gusta estar juntos. Suances es una iglesia con grupos de crecimiento y estos grupos de crecimiento son esenciales porque son la Iglesia, es la vida de la Iglesia. Y el domingo representa una parte pequeña de la vida de la Iglesia. En una ciudad como Madrid, los grupos de crecimiento son esenciales para que la Iglesia mantenga esa comunión. Los grupos de crecimiento son comunión, son oración y son enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacemos en los grupos de crecimiento? Pues precisamente eso. No hacemos nada extraordinario. Releemos el texto del domingo. Sabéis que predicamos cada domingo. Hoy es un día especial porque estamos tomando una predicación temática, pero estudiamos libros completos de la Biblia y os facilitamos una serie de preguntas
para que luego las repaséis. Por cierto, en las notas de hoy, no lo he dicho en el primer turno, vais a tener las preguntas, vais a tener una versión extendida de esta predicación que dura 40 minutos, perdonad por hacer trampas, pero esa, si queréis saber más podéis escucharla, y también las notas del mensaje. Todo para que podamos repasar la palabra de Dios con un énfasis, no el de especular, no el de entretenernos con la palabra de Dios como si fuera un pasatiempo, pensando las teorías de unos y otros, sino para comprender la palabra de Dios y trasladarla a nuestra vida. La oración, orar unos por otros. Orar unos por otros es llevar las cargas unos de otros. Y os aseguro que orar unos por otros es un vínculo que nos fortalece y que nos une más los unos a los otros. Cuando oras por un hermano, lo estás amando. Cuando oras por un hermano, estás manifestando que eres hijo de Dios. Porque aquel que dice que es hijo de Dios, pero no quiere conocer los problemas de su hermano, cuidado. La comunión, pasar tiempo juntos, normalmente comiendo, normalmente tomando un picoteo, pero pasando tiempo juntos como una familia que se reúne a la mesa a comer es de gran bendición. Un consejo, no te escondas entre la multitud. Swances corre el peligro de volverse un refugio de gente solitaria si no eres parte de un grupo de crecimiento. Ir cómodamente, meterte en la multitud del domingo, disfrutar del culto y desaparecer. Cuidado. Cuidado si no quieres dar cuentas, si no quieres abrir tu vida y que te conozcan y conocer a los demás. Ten mucho cuidado. Corremos el peligro de ocultarnos. Y una iglesia, decía un puritano, que una iglesia se diferencia de un club de amigos en la disciplina. Estamos sometidos a la autoridad de la palabra de Dios, a la autoridad de aquellos que Dios ha puesto en la iglesia para dar cuentas y vivir vidas santas. Y quiero terminar con una serie de aplicaciones y ya si nos vamos al final, a la última diapositiva. ¿Qué pasos puedes dar para poner en práctica esto que estamos hablando? El paso número 1 es infórmate. Los hermanos que supervisan los grupos de crecimiento han preparado un informe donde podéis conocer los distintos grupos de crecimiento. Infórmate, habla con Enrique, con Benjamín, con Marco y pregúntales, ¿dónde puedo? ¿Cómo puedo visitar un grupo de crecimiento? Abre tu vida a otros. Toma responsabilidad en los grupos de crecimiento. Toma responsabilidad en las vidas de otros. En estos últimos tiempos de apostasía estamos viviendo un cristianismo muy cómodo, de concierto religioso y de espectáculo de domingo. Dios nos guarde en su ansia de vivir así. Ser parte de una iglesia es involucrarte en las vidas de los demás. Y eso puede ser molesto, pero qué bendición tan grande. Yo lo he contado muchas veces, la bendición tan grande que es para mí mi grupo de crecimiento. Yo no puedo pastorear a todo el mundo. No, las vidas y el tiempo de cada uno, pero sí puedo pastorear y cuidar de mi grupo de crecimiento. Pero mi grupo de crecimiento también me cuida a mí y me bendice y se interesa por mí. Y sé que en los buenos y en los malos momentos, los primeros que estarán allí serán mi grupo de crecimiento, con los que llevo años disfrutando muchísimo. Nuestro desafío es ser iglesia en este tiempo, ser conscientes de lo que a Cristo Jesús le ha costado formar la iglesia. Un paso más allá es abre tu hogar para que se tengan reuniones de grupos de crecimiento. Yo estoy convencido que si preguntara a los que estáis aquí, que habéis abierto vuestro hogar, y os preguntara, ¿ha sido una bendición de Dios para ti, para tu vida? Todos darían testimonio de que Dios bendice los hogares que se abren para que se tengan reuniones. Así que disfruta de esta bendición que es abrir tu hogar. Nuestro desafío es pensar también en la siguiente generación. Y nuestro desafío es honra a la iglesia, honra a la amada del Señor. Sirve a la iglesia, porque servir a la iglesia es servir a Jesucristo. Ten cuidado con la forma de la que hablas de la iglesia. El diablo viene a causar división y a separar cristianos llevándoselo. Y no hay mejor forma que causar división y debilidad en el cuerpo de Cristo que por un uso necio de tus comentarios. Cuando vayas a hablar de la iglesia, piensa, ¿estoy edificando
o estoy debilitando a la Iglesia? Tratemos a la Iglesia de Dios con el respeto que se merece. Y decía al final, no te estoy pidiendo que te unas a un club, te estoy invitando a que confíes en Jesucristo, a que seas parte de aquellos que hemos sido perdonados, que no nos sentimos mejores, aunque te dé la impresión de que somos mejores porque llevamos una Biblia sobaquera y nos ponemos muy guapos para el domingo. Somos gente perdonada, no somos gente mejor, somos gente perdonada por la gracia y el amor de Jesús. Y me gustaría que para terminar echáramos la vista al futuro, porque en Apocalipsis se habla de Jesucristo, del esposo, y se habla de la amada del Cordero, la Iglesia. En Apocalipsis 22 dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, familia, el Señor viene pronto. ¿Sí o no? Sí, viene pronto. Estos últimos tiempos son las últimas páginas del calendario de Dios. Y lo estamos viviendo ahora. Las últimas páginas del calendario de Dios vinieron con la venida del bendito Hijo de Dios a este mundo. Y el tiempo se está agotando. No son los últimos tiempos por el coronavirus, como algunos dicen, no. Son los últimos tiempos porque es el tiempo entre esta primera venida y la segunda venida. Y al igual que Noé preparó un arca para reunir a su familia, Jesucristo es el nuevo Noé, que está reuniendo a sus hijos y a sus hijas a través de los juicios que este mundo va a sufrir para llevarlos al reino. Te invito a cuidar, a orar, a velar, a esforzarte y a consumirte por la amada de Jesús. Que el Señor te bendiga. Amén. Se había dejado la mascarilla. Pues fijaros, ¿no? La Iglesia, qué importante es. No es este local. Estamos aquí porque fijaros los que somos ahora. Y habían igual o más en el primer culto. Yo no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero ¿en alguna casa, hay alguien que tenga una casa que podamos caber todos? La verdad que la mayoría de casas no nos permite eso. Por eso estamos aquí, porque es una instalación que nos permite vivir la vida de Iglesia. Pero qué importante es. Me gustaría que me acompañarais a un versículo que ya Julio ha mencionado en su exposición, que está en Hebreos, capítulo 12 y versículo 2. Y dice, puestos los ojos en Jesús. La verdad es que podemos poner los ojos en el dinero, en las circunstancias, en las aficiones, en tantas cosas. Pero dice, no. Los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y os puedo decir una cosa, Jesús no era masoquista. El que encuentra satisfacción o placer cuando le machacan, eso es un masoquista. Jesús no, Jesús sufrió, lo vemos en Getsemaní, pero él estaba hablando por el gozo puesto delante de él, y ese gozo eres tú y soy yo. Es la Iglesia del Señor, es que él sabía que tenía que pasar por allí para podernos dar vida eterna. Pero el resultado de su sufrimiento le daba gozo, ¿no? Menospreciando el oprobio, los insultos, la cruz, el maltrato, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando estamos delante de estos símbolos, estamos recordando que Jesús murió por ti y por mí. Que aunque no hemos pagado nada económicamente, ni hecho ritos, ni nada para tener la salvación, simplemente creer en Él, Él sí pagó un alto precio. Él se hizo el pecado por ti y por mí. Y Él lo dio todo, pero no pide menos, lo pide todo de ti. Pide tu vida, lo que tienes, lo que eres. Pues voy a pedir a 3 hermanos y hermanas que dan gracias por este pan y este vino, por esa obra que Jesús hizo en la cruz. Murió para darnos vida. Podéis levantar el brazo que queráis participar y os acercar a un micro para poder orar y darle gracias a Dios por algo tan grande.
da la oportunidad de venir un grupo de tu hijo, Señor, a adorarte y glorificarte, Señor. Ahora, Padre, te damos gracias por el mensaje de hoy, Señor, que haya quedado grabado en nuestros corazones, Padre. Y que podamos ser tramitadores de tu palabra, Señor, donde andemos, Padre. Ahora, Señor, también te estoy pidiendo, Padre, vamos a celebrar tu Santa Cena, Señor. Y gracias, Padre, porque moriste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Gracias por limpiarnos, aunque no lo merecíamos, Señor, pero muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Padre, gracias porque enviaste a tu Hijo, Señor, para que tengamos vida, Señor, para que tengamos vida aquí y vida en la eternidad junto contigo, Padre. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti, porque hemos mirado primero nuestra vanagloria, nuestro interés, Señor. Hemos confiado en el sistema de este mundo, Señor, en vez de mirarte solo a ti, Padre. Te pido, Señor, que así, Señor, como entregaste a tu Hijo en la cruz, Señor, y Él vive ahora en nosotros, Señor, que por medio del Espíritu Santo, Señor, puedas renovarnos, Señor, puedas renovar nuestra relación contigo, Padre, que podamos buscarte cada día, Señor, porque tú quieres nuestro tiempo, Padre. Hemos preferido confiar en este sistema, Señor, antes que en ti, Señor. Hemos cambiado, Señor, lo material, las cosas, Señor, que Satanás a veces nos engaña, Señor, en vez de buscar la fe, Señor, que es lo único que tú quieres, Señor, que podamos poner nuestra mirada en Cristo, Señor. Así como Moisés caminó contigo, así como Enoc caminó contigo, así como Abraham caminó contigo y Pablo, Señor. Que podamos entender que tú quieres nuestro corazón, Señor. Quieres que te adoremos, Señor, para que podamos ser un testimonio vivo, Señor. No un testimonio de mente, Señor, que se entiende con la mente, Señor. Es un testimonio, Señor, puesto todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo por medio del Espíritu, Señor. Porque no podemos discernir nada, si no es a través de tu Espíritu, en el Espíritu, Señor. Señor, que podamos ser un testimonio vivo, pero no podemos serlo si no ponemos, Señor, nuestro corazón en tus manos, Señor, porque Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, la relación que teníamos, Señor, en el Espíritu, Señor, contigo, Padre. Eso es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Solo quieres que te adoremos, que te demos gracias cada día y que pidamos perdón por nuestros pecados, Señor, para que tú nos santifiques, para que seamos verdaderos templos del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por la sangre de Cristo y por su cuerpo, Señor, que nos recuerda que solo Él, Señor, y todo es para Él, Señor, porque nos ha redimido. Gracias, Jesús, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por esa obra, porque nos has amado primero, porque nos amaste antes de la fundación del mundo, y gracias por esa cruz que parecía una derrota. Muchos se burlaban, pero gracias porque se convirtió en victoria, porque dejaste una tumba vacía, porque resucitaste, porque ascendiste y vas a volver. Gracias porque, Señor, tú eres el Señor y el Salvador. Gracias por la salvación que nos has dado sin merecerla. En tu santo nombre. Amén. Pues voy a pedir a los hermanos que van a servirnos con el pan y el vino que pasen aquí delante. Y vamos a tomar, recordamos que este pan y este vino es para todas aquellas personas que han recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador y le han obedecido a través del bautismo de adultos.
y como parte de nuestra alabanza al Señor tenemos la ofrenda. Sabéis que no la pasamos, ahí hay una cajita detrás por si habéis traído vuestra ofrenda para llevarla, porque sabéis que como familia, y lo sabéis en vuestro hogar, hay gastos, hay que pagar facturas, hay que pagar muchas cosas para seguir adelante. Pues como iglesia también tenemos gastos. ¿Y cómo se cubren? Pues con esas ofrendas, que es una muestra también de amor a Dios, de lo mucho que Él nos da, compartimos algo para que la obra del Señor avance. Y bueno, pues vamos a dar gracias por esa ofrenda. Le voy a pedir a Andy si quiere dar gracias por la ofrenda. Si le acercáis un micro a Andy, por favor. Padre, todo lo que tenemos es tuyo, desde el aire que respiramos a cada segundo de nuestra vida. Y nuestro dinero también es tuyo. Y queremos devolverte parte como algo significativo de que tú, Señor, eres el dueño de todo, eres el dueño de nuestras vidas, eres el dueño y la cabeza de la Iglesia. Y tú, Señor, tienes planes para salvar, restaurar y redimir este universo, y queremos ser parte de ello. Así que pedimos, Padre, que pongas generosidad en nuestros corazones, con todo lo que tenemos, que sea un sacrificio para ti en nuestra vida. Y que tú, Señor, uses esos panecillos para hacer grandes cosas en tu reino. Es un honor y un regalo colaborar contigo, ser incluidos en este plan de salvación del mundo. Pedimos, Señor, que tú sigas avanzando tu reino y que tú uses, Señor, nuestras vidas enteras, dinero incluido, para avanzar ese reino, para que muchos puedan conocerte, para que muchos puedan pasar de muerte a vida. En nombre de Jesús. Amén. Pues llega ese momento que nos encanta, que es el de dar la bienvenida. Nos encanta tener visitas como familia, ¿no? Y hoy hay alguien muy especial que viene por primera vez a la iglesia y nunca había estado en ninguna iglesia. Estamos hablando de Daniel Vera, que está con nosotros, que acaba de nacer. Hoy le tenemos con nosotros, a los papás, y no solo los papás, sino también los abuelos que nos visitan. Entonces, enhorabuena a todos, un aplauso por esta familia. No sé si tenemos alguna visita más, ahora es el tiempo de presentarse, nos encanta conoceros. Si hay alguna visita, no queremos dejar a nadie sin saludar. Bueno, presentar a mi primo Joaquín, levántate Joaquín, y hola. Viene de Linares y está estudiando aquí en Madrid. Pues muy bienvenido, Joaquín. Pues hay también noticias de familia. Sabéis que Paco y Elena han sido abuelos. Isma en Estados Unidos ya han tenido una niña, se llama Katia Ellen. Entonces no la podemos conocer porque está en foto, está en Estados Unidos, pero los abuelos están aquí con nosotros. Pues nuestra enhorabuena a los recién estrenados abuelos. También ya sabéis que hoy empezamos una nueva andadura, 2 cultos, porque imaginaos, los que estamos aquí, más los que estaban antes y los que no han podido venir por diferentes causas, imposible, no cabemos. Es un buen problema, pero a partir de ahora tendremos un primer culto, un segundo culto, pero eso sí, con invitación. Esperar la invitación y confirmar la invitación cuanto antes, porque hay que organizar que haya sitio para todos, ¿no? Entonces vais a seguir recibiendo la invitación y se os dirá si es para el primero o para el segundo culto. También hay algo importante y es que estamos hablando de los grupos de crecimiento. Se ha mandado por WhatsApp y por correo electrónico el listado de los grupos que hay. Si alguien no lo ha recibido, que nos lo diga, que se lo mandamos. Y si tiene preguntas, dudas, que hable conmigo o con Benjamín, pero que la idea es que todos, en la medida de lo posible, formemos parte de algún grupo de crecimiento para vivir la familia y la obra de Dios. Es muy importante. También los ministerios de iglesia siguen avanzando. Ayer hubo aquí Mujeres con Propósito presencial. Una bendición, muchas gracias por todos los que habéis participado. Y algo importante también, Entre Pueblos también ya retoma muchas actividades que se paralizaron por la pandemia. El próximo sábado, de 10 a 2, tienen mercadillo. Muchos conocemos los mercadillos Entre Pueblos. Yo no hace mucho tenía a Dani y Eva en casa comiendo y les preguntaba, ¿sabéis de dónde es esto? No tengo ni idea. De Entre Pueblos. ¿Y esto? De Entre Pueblos, porque no solo colaboro, sino que compro, ¿eh? Soy un buen cliente. Entonces, pues, si podéis, y si no conocéis la obra de Entre Pueblos y dónde están en Leganés, en La Fortuna, es un momento no solo para colaborar, sino conocer todo lo que Dios está haciendo allí en Entre Pueblos. Además de ir, se puede colaborar.
Si quieres colaborar, habla con Dani Anderson o Eva Díez y ellos os dirán a qué hora podéis colaborar para ayudar a organizarlo todo, ¿no? Pues bueno, la verdad que estamos muy contentos y ya sin más nos vamos a poner de pie y vamos a cantar un cántico, que es la doxología de Judas, que todos conocéis, y nos vamos a despedir con ese cántico. Que Dios os bendiga y utilice mucho esta semana para su gloria.